Bueno, un saludo a todos los compañeros y al profesor de estadística, al profesor Francisco. En este momento estamos mis compañeros Janet Cristina y Janet Arias para hacer la exposición del trabajo del fruto uno y 2 correspondiente a el módulo de estadística, en este caso estadística descriptiva como tal. Vamos a hacer una pequeña introducción al objeto de aprendizaje y a la problemática propuesta para este trabajo como tal. Los voy a dejar con mi compañera Janet, que nos va a hacer una pequeña introducción al respecto como tal. Janet, te cedo la palabra. Hola. Bueno, según el tema propuesto en la acción problemática, el problema radica en que los productos de la línea Light lanzados recientemente por Productos La Reina, los cuales son mortadela, salchicha y jamón, han tenido múltiples reclamos por calidad. Atendiendo a esta problemática, hemos decidido realizar un análisis respecto a los tipos de reclamos presentados por los clientes, los cuales manifiestan inconsistencias en pesos, sabor, olor, color y textura. Para realizar el análisis se tuvo en cuenta la base de datos que desde la planta de producción se ha recolectado de los supermercados que han manifestado su inconformidad. Para las tablas de frecuencias y gráficos, para variables no agrupadas, empezamos a identificar claramente la problemática y se analizaron los datos desde diferentes perspectivas. Se tomó los reclamos por calidad para cada propiedad organoléptica con disconformidad, encontrando en el caso de la salchicha de 500 gramos que el sabor es la propiedad que mayor número de reclamos presenta con 28 incidencias, lo que representa un 48% del total de los reclamos por propiedades, seguida por el color con 14 incidencias correspondiente al 24%, el olor con 10 incidencias correspondientes al 17% y la textura con 4 incidencias correspondiente a un 11% de los reclamos. También se analizaron los datos realizando una combinación de los reclamos por propiedades organolépticas, es decir, se identificó que los reclamos no solo se presentan por una inconsistencia en una sola propiedad, sino que en un mismo reclamo podía el cliente quejarse de varias de las propiedades al mismo producto. Por lo tanto, se agruparon los datos y se obtuvo, por el caso de la salchicha de 500 gramos, que los reclamos más predominantes continúan siendo por el sabor, con un total de 14 incidencias de una muestra de 28, lo que presenta un 50%, seguido de los reclamos por las cuatro propiedades, con un total de 6 incidencias correspondiente a un 21%, y los reclamos por sabor y color y por sabor, olor y color obtuvieron un total de 4 reclamos cada uno, lo que representa un 14 por cada uno, 14% por cada uno. Bueno, y toda esta información la podemos ver reflejada en las gráficas de columnas y circular. Podemos ver que en las columnas el sabor también sobresale, por eso es la medida de localización en cuanto a la moda. Y en el diagrama de circular están los porcentajes de los que hablábamos, que en cuanto a las propiedades por cada una de los reclamos,
el 48% es el sabor, el 24% el color, 17% olor y por último está la textura en 11%. Bueno, y continuando con el análisis para la referencia de salchichas de 500 gramos, vamos a continuar con el análisis correspondiente a lo que son a la variable cuantitativa, que en este caso es el tema del peso. Después de hacer pues el análisis con respecto a la tabla de frecuencias para los rangos de peso, de reclamaciones de peso encontradas en esta referencia, encontramos que en lo que respecta a la frecuencia relativa acumulada, tenemos un 70% de reclamaciones por el tema del peso de esta referencia, las cuales están por debajo del peso estipulado, que es de 500 gramos. Es decir, el 70% de las reclamaciones corresponden a pesos por debajo de los 500 gramos, pesos entre 475 y 499 gramos. Como vemos acá en la gráfica de barras, este rango de peso en el histograma es el que más reclamaciones nos representa como tal. Podemos ver que desde 475 gramos hasta los 493 gramos es la gran cantidad de reclamaciones que se están presentando, ya que el peso ideal es de 500 gramos como tal. Aquí en la gráfica de ojiva lo podemos ver muchísimo más claro. Vemos que el 70% de las muestras están por debajo del peso ideal, lo cual nos indica pues que es un tema bastante delicado y bastante dominante en este muestreo que estamos realizando, con lo cual la empresa debe tomar unas medidas urgentes debido a que no se está cumpliendo con la promesa del cliente al cliente como tal de un producto de 500 gramos, lo que es muy grave pues como para nuestra imagen como tal de empresa. Esto nos lo afirma mucho, esta observación nos la afirma mucho el tema de la moda. Vemos como la moda es el peso que más se repite, que con más frecuencia encontramos en este análisis, encontrando un peso de 496 gramos, lo que nos está dando pues la razón en cuanto a la apreciación que estamos teniendo. Y una variable que me gusta mucho analizar es el tema de los cuartiles. Por ejemplo, el cuartil 3 nos da una medida de 500.75 gramos, lo que nos corrobora nuevamente el tema de que el 70 al 75% de las muestras están por debajo del peso ideal para la referencia de 500 gramos. Es decir, no se está cumpliendo en un 75% aproximadamente, no se está cumpliendo con el peso de esta referencia como tal, lo que nos lleva a tomar decisiones respecto a qué está pasando con el tema del peso para esta referencia como tal. Bueno, en cuanto al producto de la mortadela de 250 gramos, podemos decir que en medida de localización de la tendencia central en la moda es el sabor y color por parte de los reclamos que se presentan conjuntos con un 47%. Y cada una de las propiedades por separado, la medida de la moda es el color con un 41%, seguido por el sabor con un 34%, luego el olor con un 15% y por último la textura con un 10%. Posterior a esto se analizaron los datos recolectados por las muestras de los pesos del producto en la mortadela de 250 gramos y podemos ver que la mayoría del peso se encuentra por debajo del ideal, con unas incidencias de 5 en el rango de 233 a 239, incidencia de 19 en el rango de 239 a 245, incidencia de 19 del 245 a 251, lo que podemos ver que en la ojiva
que el 90% está por debajo del peso ideal. Por último, podemos ver que la media de la muestra es del 245,68, lo que nos confirma que la muestra realmente tiene una falencia significativa respecto al peso ofrecido en el producto, ya que el promedio de los pesos está por debajo y presenta un coeficiente de variación del 1,96. Por último vamos a continuar con el análisis de la referencia del jamón de 500 gramos. Inicialmente haciendo el análisis de las propiedades cualitativas en lo que respecta a sabor, olor, color y textura, nos encontramos con que el mayor porcentaje de reclamaciones corresponde al tema del sabor con un 45%. En segundo lugar encontramos un 23% de reclamaciones por el tema del color y en tercer y cuarto lugar, con igual porcentaje de un 16% cada uno, tenemos reclamaciones por el tema de textura y por el tema del olor como tal. Como podemos observar en el diagrama, en el histograma, en el gráfico de barras, es muy representativo pues el tema del sabor y el tema del color en este tipo de reclamaciones que se están presentando como tal. Encontramos mucha incidencia de estas reclamaciones, lo cual es una medida, hay que tomar medidas pues al respecto de estos dos ítems. Podemos ver acá también en el diagrama circular como los porcentajes más grandes de reclamaciones corresponden, como lo estábamos mencionando, al tema del sabor y al tema del color como tal, lo que nos da una visual mucho más amplia de lo que pasa con estos dos ítems como tal y lo que nos indica cuáles son las primeras medidas que hay que tomar con respecto a qué temas en cuanto a lo que corresponde a los temas de variables cualitativas como tal. Pasando ya al tema de la variable cuantitativa analizada, que corresponde al tema del peso, encontramos como la gran mayoría de reclamaciones por peso se dan por peso por debajo del peso estipulado, que es el peso de 500 gramos. Vemos como el 80% de la muestra presenta reclamaciones por peso por debajo de los 500 gramos. Son pesos que, como podemos ver acá en el histograma y mucho más claro en el tema del gráfico de ojiva, el 80%, un poco menos del 80% de las reclamaciones por peso menor se dan en este gráfico, lo podemos ver mucho más claro. Son muestras que están por debajo del peso de los 500 gramos en alrededor del 80% como tal. Esto, por medio de las medidas de resumen, lo podemos ver todavía y afianzar todavía mucho más este análisis que estamos haciendo. Vemos como la moda, que corresponde al peso que más se presentó en la muestra, corresponde al peso de 488 gramos, que es un peso bastante por debajo de los 500 gramos como tal. Peso promedio de 494,32 gramos, ni siquiera llegamos a los 500 gramos. Y un cuartil 3 de 499,75 gramos, lo que nos indica que el 75% de las muestras tomadas corresponden a pesos por debajo de los 500 gramos, lo que indica pues que se está incumpliendo con el peso que se está sacando a la venta con respecto a este producto como tal del jamón de 500 gramos. En conclusión y como medidas a tomar, podemos decir que en el tema de variables o de propiedades organolépticas como tal, variables cualitativas, lo que corresponde al tema de color y olor son los temas que más reclamaciones presentan en los tres productos, en lo que es salchicha, jamón y mortadela.
Son temas a tener muy en cuenta para tomar medidas como tal. Y en estas mismas tres referencias el tema del peso es un tema crítico, es un punto crítico, ya que en las tres referencias estamos viendo cómo estamos sacando al mercado productos por debajo del peso indicado como tal, lo que nos puede llevar a pérdida de participación en el mercado, pérdida de reconocimiento y de confianza como tal por parte del consumidor, y nos puede acarrear sanciones como tal al no estar sacando un producto cumpliendo con las condiciones estipuladas para el mercado. Bueno, no es más, compañeros, hasta una próxima oportunidad.